Y estamos aquí de regreso con excelentes invitados. Tengo a Javier Pérez. ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto. Gracias, Fran, por la invitación. Tenemos a Ignacio Busto también aquí, ya lo hemos tenido como invitados conversando sobre la contingencia nacional. Y los voy a presentar, chicos, porque tienen una gran trayectoria. Voy a presentar primero a Javier Pérez. Él es administrador público de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos y académico de la Universidad del Desarrollo. Perdón, ahí me perdí un poquito. Y tenemos a nuestro estimado Ignacio Busto, que es presidente del Partido Progresista. Y también fuiste expresidente de la FEUCEN. Sí, Partido Patria Progresista, cambiamos el Partido nombre. Patria Progresista, ahí está. ¿Cómo están, chicos? Hablemos de este tema que es bastante relevante el día de hoy, pero que quizás ha aprendido poco porque existe como una fatiga comunicacional. Entonces, quería saber más o menos cómo han percibido este proceso, este nuevo proceso. Se viene la franja electoral. Ignacio. Sí, Fran, yo quisiera comenzar enviando todo mi respeto y un gran abrazo a la familia de la sargento Rita Olivares, ¿no es cierto?, que fue una lamentable nueva mártir funcionaria de Carabineros que falleció en circunstancias que nadie quiere que ocurra. Así que, en primer lugar, quiero presentar mis respetos también a nombre de Patria Progresista. En segundo lugar, y respondiendo a tu pregunta, efectivamente, nosotros hemos visto en los territorios, conversando con la ciudadanía, que hay una suerte de apatía respecto al nuevo proceso constituyente. Desde Patria Progresista, en algún minuto nosotros planteamos que era necesario y era urgente validar este proceso democrático de otra manera, no solamente en el Congreso, sino que tal vez, por ejemplo, con un plebiscito de entrada que lamentablemente no ocurrió. Javier. A ver, yo, bueno, solamente la verdad es que hacer parte de las palabras de Ignacio respecto a la familia de la sargento cobardemente asesinada, eso es lo primero. Lo segundo es que, a ver, efectivamente aquí hay que entender que el proceso constitucional ha tenido un desgaste, y este desgaste dice relación primero con que hemos tenido una sobrecarga de elecciones, ¿no? Hemos tenido muchas elecciones en muy poco tiempo, ¿no? Tuvimos elecciones municipales, de consejeros constitucionales, después tuvimos la elección presidencial, primera y segunda vuelta, la elección parlamentaria, el plebiscito de entrada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una fatiga electoral, y eso creo que es un aspecto que hay que definirlo. Y en general, Fran, y lo que es importante definir, ¿cuándo las elecciones generan mayor interés? Cuando en general se pasan o se producen dos cosas. Primero, que la gente o las personas sientan que lo que está en juego en esa elección es muy importante o es muy vital. Situación que hoy día, a la luz de lo que hemos visto, probablemente está bastante en entredicho, ¿no? Y el segundo aspecto que es bien importante es que la gente sienta que, o el ciudadano sienta que el resultado es un resultado que no está escrito, ¿no? Y la verdad es que este proceso tiene hartas cosas ya bien escritas, básicamente, ¿no? Primero, este consejo inicial o este consejo redactor que va a entregar una propuesta a los consejeros electos y, por lo tanto, básicamente lo que hay en juego hoy día se podría decir que es bastante poco, aunque más allá de esa percepción sabemos que una constitución es muy importante para un país. Y en segundo término, Fran, que es bien importante esto, es que uno siente, y los ciudadanos también sienten, que básicamente hay harto de este plato que está bastante cocinado, ¿no? Y ahí es donde efectivamente la intención de participación baja. Vamos a ver cómo se va a comportar. Hay gente que establece la participación entre un 40 o 50%. Ojo, esto es con voto obligatorio, ¿eh? Y por lo tanto ahí en el fondo es donde uno tiene un primer matiz. Yo tiendo a pensar que la participación va a ser mayor, pero que no va a estar en rangos superiores al 70 o 80% del padrón electoral. Ahora, tú dices que la participación podría bajar, eso puede afectar directamente en las elecciones y en las personas que van a estar redactando esta nueva constitución. Yo siento que existe como menos conocimiento de la gente que está participando. Siento que al principio, en la primera campaña, la gente estaba mucho más comprometida, más ilusionada con este proceso. ¿Tú sientes que hay una fatiga? Sí, por supuesto. Ahora,
Creo que lo que enmarca este nuevo proceso constitucional, porque es un nuevo proceso constitucional, es una paradoja que se da en la política, un poco para salir de lo esquemático y lo que podemos medir. Esto es una hipótesis. Creo que hay un problema en nuestro sistema democrático, ¿no es cierto? Hemos definido y la ciudadanía todavía cree que hay un problema no resuelto en materia constitucional, pero hemos determinado como comunidad política resolver este problema de democracia con menos democracia que en el proceso anterior, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando planteamos que hay menos democracia que en el proceso anterior? Primero, en el proceso anterior hubo un plebiscito de entrada. En segundo lugar, yo sé que desde la ciencia política, desde, ¿no es cierto?, los estudiosos de esta materia nos podrán decir que proporcionalmente al final igual se representan las comunidades con menos participantes, con menos redactores. Vamos a tener, ¿no es cierto?, 50 consejeros que van a ser, en definitiva, quienes van a redactar este texto con ayuda del Consejo de Expertos y de Expertas. Pero en el proceso anterior tuvimos más de 150. Entonces, efectivamente hay un proceso más acotado en términos democráticos, es un proceso más corto, es un proceso que tiene un acuerdo político previo para la redacción de este nuevo texto constitucional. Por tanto, nos vamos a enfrentar a una paradoja de la política que es bastante particular y veremos cuáles son los resultados. Hoy día, en esta fecha, en marzo del año 2023, parece que la ciudadanía está un poco apática. Pero recordemos también a la ciudadanía, a la gente que nos está mirando en sus casas, que el pueblo de Chile es un pueblo bastante rebelde en determinados momentos. Y si no le gusta el producto final, si no le gusta el texto constitucional que va a resultar de este nuevo proceso, es posible que nos encontremos nuevamente en un problema constitucional, algunos lo han definido bien súbitamente, un interregno constitucional que nos deja en una posición compleja, jodida. Esperemos que no sea así. Nosotros hemos sido bastante críticos desde Patria Progresista con este proceso, pero esperamos, ¿no es cierto?, que resulte de buena manera, que las personas que redacten este proceso escuchen la voluntad popular y que tengamos un texto, por sobre todas las cosas, desde el punto de vista jurídico, que sea aplicable a la realidad de nuestro país. Tú dijiste que ustedes han sido bastante críticos, pero sí, desde una visión más positiva, ¿tú crees que esta nueva metodología va a aportar a los chilenos? Yo creo que al Congreso se le pasó un poquito la mano. Creo que efectivamente necesitábamos un instrumento distinto, un proceso diferente. Sabemos perfectamente que el primer proceso fracasó y fracasó desde el punto de vista institucional. Creemos que hubo un mal diseño del proceso constituyente. Creemos, por ejemplo, que las listas de independientes terminaron por socavar el proceso. Pero hoy día nos encontramos con un proceso distinto que esperamos pueda estar a la altura, sin duda. Que los acuerdos políticos que se tomaron de manera anterior aportan a tener ciertas certidumbres, certeza respecto a cuál va a ser el resultado final. El comité de expertos creo, humildemente, que debió haber sido electo, compuesto de una manera diferente. Por ejemplo, en vez de darle la prerrogativa a los grandes partidos que están en el Congreso, porque no son todos los partidos los que están representados en el comité de expertos, son solamente los partidos más grandes. Si ese comité de expertos, por ejemplo, hubiese estado compuesto por los mejores y las mejores académicos de las universidades de nuestro país, públicos y privadas, hubiese sido distinto, hubiésemos tenido un matiz diferente desde el punto de vista de cómo se percibe ante los ojos de la ciudadanía, o si ese comité de expertos hubiese sido elegido de otra manera, creo que también hubiese tenido otra recepción por parte de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, pero no fue así. Hoy día tenemos este escenario, un proceso menos democrático que el anterior, pero eso no significa que vaya a ser un proceso frustrado, ni malo, ni negativo. Esperamos que sea un buen proceso y que a final de año tengamos un plebiscito en orden y que podamos elegir en buena lid, en el pleno ejercicio de nuestra democracia, un nuevo texto constitucional que nos abra las puertas al futuro con progreso, con desarrollo y con más justicia. Sin duda que todos y todas queremos lo mejor para nuestro país. ¿Tú concuerdas con las palabras de Ignacio desde que quizás debería haber existido mayor convocatoria a este comité de expertos? A ver, Fran, lo que pasa es que, bueno, creo que básicamente lo que Ignacio plantea tiene bastante sensatez, pero a ver, yo quiero tratar de poner un poquito también la realidad en este elemento. Fíjate que, a ver, lo primero, hablamos de una fatiga electoral. Hay básicamente una fatiga electoral y eso hay que entenderlo así. O sea, uno cuando mira ciertos estudios, ciertas cosas, ve que hay cierto desencanto. A ver, yo soy un convencido que por algo tenemos democracia representativa, ¿no? Nosotros elegimos a estos señores parlamentarios hace un año atrás, llevan recién un año en ejercicio de sus labores y básicamente la política tiene que tener una labor que tiene que decir, oiga, pongámonos de acuerdo en ciertas cosas, ¿ya? Y por lo tanto, yo ahí creo que cuando nosotros
incentivamos que todo hay que plebiscitarlo, lo que estamos diciéndole cada vez más al Congreso, a los chilenos y a los partidos políticos, mire, ustedes cada vez tienen menos poder para ponerse de acuerdo en el fondo. ¿Ah? Y por lo tanto creo que eso es una involución en el proceso que para mí es central después de esta nueva constitución, ¿no? Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos como chilenos es cuál va a ser los marcos de gobernabilidad que nos va a dar esta nueva constitución de aquí, de cara a los próximos 30, 40 o 50 años. ¿Cuál es el problema de Chile hoy, básicamente? Es la gobernabilidad, y es que todos los presidentes, a partir de Bachelet 2, te diría, básicamente, han gobernado con minoría en el Congreso. Y eso es una situación que ha hecho que la situación de gobernabilidad de los distintos jefes de Estado haya sido muy precaria. Y por lo tanto Chile necesita una gobernabilidad. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros pasamos de un sistema binominal que daba mucha gobernabilidad pero escasa representación a un sistema proporcional que da harta representación, tenemos 20 partidos en el Congreso, pero que da muy poca gobernabilidad. Y por lo tanto uno dice, ¿por qué? Porque es muy difícil ponerse de acuerdo. Uno dice, bueno, ¿cuál es el factor de ponderación en que vamos a tratar de estar relativamente al medio, ¿no? Que es decir, cómo damos una buena representación y cómo damos una buena gobernabilidad. Creo que eso es lo que Chile se tiene que preguntar de aquí hacia adelante, ¿no? Porque básicamente en ese esquema es donde hemos visto todo lo que fue octubre del año 2020, el estallido social, bueno, etcétera, etcétera, pongámosle el nombre que queramos ponerle, ¿no? Pero básicamente, Fran, tiendo a pensar de que lo que está en entredicho en la nueva constitución es la gobernabilidad, cómo darle estabilidad a este país y a sus instituciones. Y básicamente yo ahí difiero un poquito con Ignacio. Yo creo que nosotros tenemos una democracia representativa y le hemos dado un poder al Congreso, que incluso el Congreso tiene el poder constituyente si lo que quisiera ejercer, ¿no? Creo sí que en el comité de expertos y en algunas otras cosas yo sí hubiera atendido, y me gusta lo que sí plantea Ignacio, respecto a que yo hubiera atendido a un proceso mucho más de vincular a la gente desde la academia, ¿no? Más que del cuoteo de los partidos políticos. Ahí a mí en general esas cosas no me gustan tanto. Y son buenos académicos en la mayoría, ojo. Sí, también, que son también en la mayoría sí. Académicos, y eso hay que decirlo, de destacadas universidades. Pero probablemente podría haber sido ahí también un proceso un poquito más inclusivo, porque básicamente, claro, si uno dice, hay académicos, sí, de 4 o 5 universidades, ¿no? Y de 4 o 5 partidos. Claro, de 4 o 5 partidos. Entonces, claro, uno ve que efectivamente hay mundo académico, pero que está cuoteado básicamente por 4 o 5 universidades y 4 o 5 partidos. Así es. Tenemos al presidente Boric entregando un discurso, vamos a verle una declaración, así que vamos a verlo ahí en pantalla y ya volvemos con esta interesante conversación. No va a servir para detener a la delincuencia. Las críticas constructivas son, por cierto, bienvenidas y necesarias en una democracia. Pero hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada. No más pelea chica. La ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia. Yo quiero que los delincuentes, que de seguro muchos de ellos van a escuchar también estas palabras, sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo, y no retórico, todo el respaldo concreto, con recursos, con herramientas de nuestro gobierno, del Estado y por sobre todo de los chilenos y chilenas. Y que por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, Carabineros se va a defender. Vimos el procedimiento de ayer en Quilpué, que terminó desgraciadamente con el asesinato de la sargento Rita Olivares, en donde ya hay 2 detenidos a los que se les va a aplicar todo el peso de la ley y todas las medidas de seguridad que correspondan. Uno se había escapado de la cárcel. Pero no fue el único. También en Los Vilos, hace un par de horas tuvimos otro procedimiento en donde Carabineros procedió a detener a, si no me equivoco, 4 personas, también haciéndose con armas que estas personas portaban. Como gobierno vamos a desplegar
todas nuestras energías y todo nuestro esfuerzo en desbaratar estas redes. Personalmente, junto al subsecretario Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a Carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad. Como dije ayer, son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones, ni menos la ciudadanía honesta, trabajadora, que es la gran mayoría de nuestra patria. A quienes estén pensando hoy día en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil, porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho. Y en esto cuentan, como saben, con todo nuestro respaldo. Insisto en el llamado a la unidad. Estos pueden ser momentos en los que es fácil tratar de sacar provecho político, pero les aseguro, como presidente de la República, que no vale la pena en el largo plazo. Y que más allá de encuestas coyunturales, lo que la ciudadanía nos exige a todos quienes tenemos responsabilidad hoy día es que nos pongamos de acuerdo. No que sigamos peleando, no que sigamos con las interpelaciones cruzadas. Este gobierno tiene su corazón y su acción puesta en enfrentar a la delincuencia con todas las armas de la ley. Y espero que todos nos acompañen en esta tarea. En esta señal de unidad, los quiero invitar nuevamente a que saquemos adelante políticas públicas como el Acuerdo Nacional de Seguridad, junto con leyes y medidas necesarias para enfrentar a la delincuencia con acción y decisión. Hay más de 16 proyectos con urgencia del Congreso. Varios de ellos se verán esta semana. Van a tener una discusión rápida, en donde seguramente se harán valer puntos de uno y otro lado. Lo importante, lo de fondo, es que nuestros carabineros sepan que el pueblo de Chile está con ellos, que el gobierno los respalda y que los delincuentes. Y ya estamos de regreso con estos grandes invitados para hablar sobre este nuevo proceso constituyente, Ignacio Bustos y Javier Pérez. Y retomando un poco la conversación, no me quiero ir sin antes un poco analizar estas declaraciones del presidente. ¿Sientes tú que ha faltado gestión y señal política por parte del gobierno en temáticas de seguridad, Ignacio? Sí, por supuesto. Ellos han cometido errores importantes en materia de seguridad pública. Creo que uno de los principales errores de la agenda de este nuevo gobierno, del Frente Amplio encabezado por el presidente Gabriel Boric, fue nominar a una persona sin experiencia y sin ningún tipo de conocimiento en la materia a cargo del ministerio más importante relacionado a la delincuencia en nuestro país, que fue la doctora Isquia Siches. Cuando nombran a la doctora Isquia Siches a cargo del Ministerio del Interior, el gobierno inmediatamente le suelta la mano a la agenda en materia de delincuencia y seguridad pública en nuestro país. Y no solamente porque ella no conociera la materia, sino porque también tenía una visión equivocada de cómo enfrentar a la delincuencia, y tenía una visión equivocada también de cómo mediar con otras instituciones importantes como Carabineros de Chile o el Ministerio Público. Entonces hoy día, después de ya más de un año de que nombraron a la ministra Isquia Siches, que salió del gabinete y que asume la ministra Carolina Toá, creo que, digamos, esta segunda administración, este nuevo diseño ministerial del presidente Gabriel Boric, tiene que tratar de enmendar los errores del pasado, ¿no es cierto?, de esta generación que se creía superior moralmente a sus hoy día principales aliados de coalición, como son los partidos de la ex nueva mayoría, que están bien representados, a mi juicio, por la ministra Carolina Toá. Ahora, también es cierto que nuestro país vive un problema de gobernabilidad en materia de seguridad pública. Lo vimos la semana pasada con dos hechos que son tremendamente relevantes. El día martes, en Valparaíso, más de 15 instituciones educacionales debieron suspender sus actividades entre colegios y universidades, producto del paso de un funeral de un narcotraficante. El día miércoles, el alcalde Carter, a algunos les gustará o no, no es una política pública andar derrumbando casas, pero efectivamente da un mensaje
claro es una señal de autoridad y de gobernanza en espacios que son públicos, en espacios que son, ¿no es cierto?, en los que convivimos todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, el control territorial, la gobernanza física de las calles, de las poblaciones, de los espacios públicos, debe ser una prioridad para este gobierno. Lamentablemente, cada vez que ocurren hechos dramáticos como la muerte de la sargento Olivares, vemos que hay una reacción de la política. Creo que debiese ser la lógica al revés, debería haber acción, debería haber una prestancia previa a que ocurran los hechos, debería haber prevención. Usted sabe, tenemos una subsecretaría de la prevención del delito. Bueno, al subsecretario le pedimos por favor que se ponga a trabajar. Súper ausente en este gobierno. Y claro, pero mire, ¿sabe qué? Yo creo que aquí hay una dicotomía importante en materia de gobernabilidad. Por una parte están las políticas públicas que tienen resultados mayoritariamente en el largo plazo. Es probable que los ciudadanos y ciudadanas que nos están mirando hasta ahora no conozcan cuáles son los planes y programas que está diseñando en este minuto en su oficina el señor subsecretario Vergara, porque probablemente y esperamos, porque él sabe de la materia, esperamos que esos resultados tengan algún tipo de incidencia en la realidad de las personas en el futuro, esperamos. Pero también hay que comunicar, también hay que dar señales de autoridad en momentos en los que el narcotráfico y la delincuencia tiene tomado buena parte de los barrios de nuestro país. Bueno, decía el presidente ahí en sus declaraciones que ojalá no se sacara provecho político, seguramente lo dijo porque vimos un grupo de autoridades de oposición dando declaraciones ahí cerca de La Moneda. ¿Qué opinas tú sobre estas declaraciones y sobre este tema de inseguridad que ha sido como ha marcado el gobierno del presidente Boric y sobre todo que lo ha afectado en el tema de su desempeño mal evaluado, está mal evaluado? A ver, esto es como un cassette, ¿no? Ves que hay un gobierno, y no voy a decir solamente sino que hablemos de todos los gobiernos. Y el cassette siempre dice, mire, ya vamos a sacar provecho político. La cuestión que uno escucha constantemente, y la verdad es que esto es parte del juego. Si básicamente uno tiene que, aquí más allá de las cosas idealizadas, uno tiene que entender la realidad. Yo básicamente con parlamentarios como Camila Flor y todo el cuento, que andan revendiendo acusaciones constitucionales contra la ministra Tobá y todo el cuento, pensando que en esa pequeña cuestión o en esa pequeña pecera de la política vamos a alcanzar algo, por lo demás no estoy de acuerdo. Eso es lo primero. Lo segundo es que básicamente nosotros tenemos un problema, y es que la seguridad pública está en manos de la política en Chile. Es absolutamente torpe e inútil que las políticas de seguridad pública estén en manos del Ministerio del Interior. O sea, ¿por qué el jefe político del gobierno tiene que tener la seguridad pública en sus manos? El proyecto de ley de la creación del Ministerio de Seguridad Pública para separar la labor del Ministerio del Interior con la labor de seguridad pública está en el Congreso, fue propiciado por el presidente Sebastián Piñera. En su diseño original, cuando bien lo decía Ignacio, la idea de Isquia Siches siempre fue que saliera rápido el Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? O la idea de este gobierno, para poder separar la labor del Ministerio del Interior con la de Seguridad Pública. O sea, lo peor es que hay acuerdos. Sí, no, y hay acuerdos, etcétera, etcétera. Tiendo yo a pensar que ahí hay una solución, sí. Es la única, por supuesto que no. No soy de los que cree que creando más instituciones del Estado se van a ir solucionando los problemas. Pero efectivamente, la seguridad pública, que debe ser un tema primordial y un tema eminentemente técnico, para la toma de decisiones debe estar separado de la política. Entonces, por lo tanto, cuando uno dice, ¿por qué esto se transforma en un tema político? Bueno, porque el diseño del Estado de Chile hoy día dice que la seguridad pública está en manos del jefe de gobierno y del jefe político, ¿no? Entonces, con esto, Fran, yo quiero terminar con esta cuestión del cassette, porque básicamente uno pareciera que las autoridades le escuchan decir siempre lo mismo, y básicamente que hay que hacer acción, y eso tiene que ver con modernización de las policías, tanto como nueva legislación, la ley Retamal, que es la ley que define la legítima defensa calificada en el caso de Carabineros, la ley Naín, que es la que aumenta las penas en contra de delitos contra Carabineros, que son leyes importantes, sí. Pero tenemos otro problema, tenemos una policía muy desmodernizada, con bajo poder de fuego. O sea, hoy día tanto narcotraficantes como todo lo que vemos en la macrozona sur tienen mejor poder de fuego que nuestras policías. Y por lo tanto esto es un elemento que tiene que ver con muchas aristas y muchos puntos. Pensar que esto se soluciona solo con las leyes del Congreso o que se soluciona solo con la creación del Ministerio de Seguridad Pública es no entender que esto es un problema multisistémico, que tiene demasiadas aristas y que por lo tanto hoy día es la principal preocupación de los chilenos, como tú bien lo decías, y lo conversamos con Ignacio fuera de cámara. Si el presidente Boric no logra tomar acciones fuertes en esto, probablemente, y volviendo al proceso constituyente, va a tener un resultado
malo de cara a la elección de consejeros y quizás va a terminar firmando una constitución bastante más de derecha y bastante más moderada de lo que él soñó alguna vez cuando empezó este proceso, ¿no? Ahí, volviendo al tema de la seguridad, un tema súper sensible para todos los chilenos y chilenas, y es el tema del día por las muertes de los carabineros, y no solo por las muertes de los carabineros, sino que porque la gente se siente insegura, la amenaza al alcalde, situación o ambiente que nunca habíamos vivido y que estamos viviendo, y que a mí como persona a pie, la mamá, que no estoy tranquila en la noche o en el día si mi hija va a volver, cuando dicen que hay secuestro a la luz del día, me muero de miedo. Y yo creo que en el fondo, ¿cómo sensibilizamos un poco a las personas a que este es un proceso importante, ¿ya? Y qué cosas de la Constitución se podrían rescatar en temáticas de seguridad versus lo que se tendría que ingresar o sacar? No sé cómo ven ustedes este tema de la seguridad puntual, que empezó a ser tema en este proceso constituyente y que antes no lo era, porque antes habían otras necesidades y otros temas, y quizás donde no se ha tocado tanto el tema de la seguridad, y tampoco veo que sea como tanto el discurso de los políticos que están en campaña. ¿Qué se debería rescatar? Yo hablé recién, así que... Gracias. No, mira, me parece que tenemos que aprender de las experiencias pasadas, ¿no es cierto? El orden constitucional, para que no hagamos, partamos desde la base, el texto, la Constitución Política de la República es la ley más importante de todas las leyes de nuestro país, es lo que da el encuadre, es lo que determina cuál va a ser la línea que van a seguir todas las otras normativas, las otras leyes de nuestro sistema político y jurídico. Y en ese sentido, por supuesto que las instituciones tienen que estar consagradas en ese texto constitucional, o se tienen que alinear a los principios de ese texto constitucional. Y al menos el progresismo, la izquierda, la centroizquierda, como usted quiera llamarlo, tiene que aprender de sus errores. Creo que, en primer lugar, es positivo que las instituciones de orden y seguridad pública estén consagradas en el texto constitucional en el máximo detalle posible, porque es un texto, en primer lugar, que es democrático. Independiente nos guste o no el proceso, es un texto democrático. Este será un texto democrático que podrá definir cuáles son las atribuciones y cuál es el encuadre y cuáles son las tareas que deben cumplir las instituciones, por ejemplo, como Carabineros de Chile. Tiene que estar el nombre de la institución, por supuesto. Hay un respeto ahí a décadas y décadas de tradición que tienen que estar consagradas en el texto constitucional. Por otra parte, los estados de excepción constitucional, por supuesto que serán materia del nuevo texto constitucional, son una herramienta hoy día importante para controlar distintos escenarios, ¿no es cierto?, de orden y seguridad pública, como por ejemplo los estados de excepción constitucional que tenemos en la macrozona sur o también en el norte de nuestro país. Entonces creo que, más allá de ir a los casos puntuales, lo que tiene que hacer este Consejo Constitucional, que esperemos funcione muy bien, es dar señales también a la ciudadanía, no cometer los errores del pasado, de la Convención Constitucional, del primer proceso, que caminaron un poco a destiempo de los pasos que daba la ciudadanía, los chilenos y chilenas, y por tanto es importante que seamos capaces de dar buenas señales desde el punto de vista constitucional, porque hoy día la seguridad pública es la principal preocupación de nuestro país, es la principal preocupación de los sectores más marginados, aquellos a los que nosotros tanto rasgamos vestiduras porque queremos representar, porque queremos que tengan una mejor vida. Bueno, los sectores más marginados, más precarizados de nuestro país hoy día viven una segunda pandemia, ya no es el COVID, es la pandemia de inseguridad y la pandemia del narcotráfico. Por tanto, al progresismo, a la izquierda, a la centroizquierda, al mundo de donde yo provengo, les pido por favor que escuchemos a la gente, que salgamos un poquito a poner los pies en el barro y nos demos cuenta que hoy día la principal tarea es dar señales de autoridad y de gobernanza ahí donde está mandando el narcotráfico y la delincuencia. Javier, ¿qué se debería considerar entonces en la nueva propuesta? A ver, yo creo que hay varios elementos y solo para seguir la idea de Ignacio. Esto no lo dije yo, lo dijo una afamada progresista como Pancho Vidal, ¿no? Dijo, si nosotros no olvidamos que el primer derecho humano de las personas es vivir en paz, es que tenemos un problema, ¿no?, como sector político, ¿no? Y por lo tanto creo que ahí hay un primer matiz. El primer derecho humano hoy día de los chilenos y chilenas es el derecho a vivir en paz, en un entorno tranquilo y seguro para las familias, para nuestros hijos, etcétera, etcétera.
Van todavía un primer mate. A ver, ¿qué creo que me atrevería yo a plantear, ¿no? Primero lo que dice Ignacio, me parece muy bien. Definir o redefinir cuáles son los estados de excepción constitucional. Creo que ahí hay una primera cosa que es bien importante, ¿no? El consejero y exministro del Interior, Rodrigo Delgado, se atrevió a decir algunas cosas que creo que son interesantes. Se puede pedir, por ejemplo, apoyo de otras Fuerzas Armadas en procesos de alta complejidad delictual, como por ejemplo allanamiento o ese tipo de cosas. Creo que es una situación que hay que conversar. Creo que cuando hablábamos del poder de fuego recientemente, uno debiera pensar y decir, bueno, el poder de fuego de nuestras policías está muy lejos del poder de fuego de narcotraficantes y delincuentes. Eso es lo primero. Redefinir y remirar los estados de excepción constitucional. Hay que ampliar, por ejemplo, ciertas facultades para que Carabineros pueda tener una labor mucho más policial, por ejemplo, en la protección de ciertos lugares. Bueno, claro que sí, uno cuando va a Francia, a un país que tiene bastantes años más de historia que nosotros, los aeropuertos están resguardados por militares y no hay ningún problema, hay nadie en el fondo por un problema. Lo que sí creo es que efectivamente aquí hay un problema ideológico, ¿no? Aquí hay todavía un cierto trauma respecto al rol de los militares y la acción pública, que todavía en Chile no está resuelto post-Pinochet, y creo que ya es hora de empezar a resolverlo, ¿no? Un tercer elemento, redefinir la acción de las policías. Creo que efectivamente, y bien lo decía Ignacio, las policías tienen unas leyes orgánicas constitucionales que son lo que baja posteriormente a la Constitución. Pero efectivamente creo que hay que redefinir el rol de Carabineros. Nosotros teníamos una policía muy preparada a nivel delictual en el delito en el fondo más pequeño, ¿no? Pero frente a la nueva capacidad delictual, narcotráfico, crimen organizado, la verdad es que tenemos una policía muy obsoleta, así como era obsoleta también en temas de orden público, ¿no? Cuando pasa todo lo que ocurrió con el estallido social y todo eso, nuestra policía tenía un enfoque muy básico en esas materias. Por tanto, la redefinición del rol de las policías. Yo tiendo a pensar que también se debiera pensar, para liberar a la PDI y a Carabineros, en tener algún organismo, no sé si dependiente o autónomo, pero de calidad de policía fronteriza, ¿no? Que efectivamente resguarde la frontera, que tenga un carácter un poco más militar, que libere de esa labor a la PDI y a Carabineros en el fondo. ¿Por qué? Porque básicamente lo necesitamos en otra acción, que es prevenir el delito, pero la protección de la frontera nos hemos dado cuenta que es un problema que nos va a perseguir. Ahí, Fran, yo creo que hay 3 o 4 cosas o elementos que creo que es importante redefinir. Y creo también, como ya lo dije antes, que la seguridad pública no puede seguir dependiendo del jefe político del gobierno, porque el jefe político del gobierno actúa con política, y de repente con mucho menos técnica de la que necesitamos, ¿no? Oye, bastante interesantes las propuestas de nuestros invitados. Le queremos también sensibilizar también, que la gente se informe, que vote informado, que sepa de qué se va a tratar este nuevo proceso, quiénes están participando en estas campañas, quiénes son los que nos van a representar y van a estar ahí escribiendo este importante documento. Así que les doy las gracias a ustedes y me gustaría que dieran unas palabras de cierre, Javier, y luego tú, Ignacio. Bueno, no, solamente yo concuerdo con la Fran, que la gente sienta que es importante. Sabemos que hay agotamiento, sabemos que hay cansancio, sabemos que han habido muchos procesos electorales en el último tiempo, pero chilenos y chilenas entiendan que básicamente en esto también nos estamos jugando las reglas del juego de los próximos 30, 40 o 50 años, y por lo tanto es un proceso importante. La gente cree que esto está muy lejos, que está básicamente en una situación etérea y arriba, pero la verdad, chilenos y todos los televidentes que nos están viendo sientan que aquí hay un aspecto importante que debemos solucionar, que este país tiene que volver a reencontrarse, tiene que volver a ponerse de acuerdo en mínimos comunes para progresar, básicamente para quienes menos tienen, para quienes más mal lo pasan, para, como bien decía Ignacio, para aquellos que son víctimas de la inseguridad, de la delincuencia, de la pobreza y el narcotráfico, y básicamente este país necesita volver al rumbo para tener grandes acuerdos y mejorar la vida de las personas. Así es, Ignacio. Sí, nuevamente creo que hoy día tenemos que comprender que también en la política hay ciertos liderazgos que comprenden la magnitud del problema que estamos enfrentando. Sabemos que hay algunos representantes de la voluntad popular que muchas veces parecen vivir en otro planeta, vivir en otro país, y sus propuestas y sus ideas muchas veces no son las que necesariamente Chile necesita. Por tanto, desde Patria Progresista los invitamos y las invitamos para que nos sigan en @progresistas_cl y puedan ver
nuestras propuestas, puedan conocer también nuestra visión. Desde Patria Progresista sabemos que hoy día la seguridad pública y el narcotráfico son dos pandemias que estamos atravesando como país. Ignacio